Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra enseñanza del día de hoy y les pido por favor que vayan a sus Biblias y abran Isaías 55:9. Isaías 55:9. Y vamos a dar así lectura a la palabra del Señor. Dice lo siguiente, Isaías 55:9. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dispongámonos a orar para colocar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la bendición de este día, de tener la oportunidad de venir hoy aquí, Señor, a tu iglesia. Padre, gracias por traernos, por resguardarnos, que seas tú guiando este estudio, esta enseñanza, y colocamos todo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y mostrándonos las riquezas y profundidades de tu sabiduría, Señor, que has sabido consignar en todas y cada una de ellas, Señor. Gracias te damos y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la escuela dominical. Una buena noticia, hoy no es la última clase, sino el próximo domingo. Ya vamos a descansar un poco del tema, pero entonces el día de hoy vamos a ver, continuando con nuestra escuela, temas relacionados con bioética. Acabamos de leer un pasaje muy importante de Isaías y quiero que lo tengan en mente porque es que muchas de las cosas que vamos a reflexionar hoy van a girar en torno a este pasaje. Bioética. Bueno, estamos listos para iniciar. Ya todos los que van a apuntar, toman nota o fotos, ahí está la presentación. Bioética es una rama de la ética que nos brinda los principios relacionados con aspectos biológicos del ser humano, así como el resto de seres vivos. Seres vivos. Permítanme un momento, coloco acá un temporizador. Un segundo. Listo. Es decir, la bioética está relacionada con las normas morales que rigen la conducta del ser humano respecto a la vida. A medida que pasa el tiempo, las implicaciones bioéticas toman mayor relevancia ya que están directamente conectadas con el ser humano y la relación con los constantes avances tecnológicos. Por decirlo así, de esta manera, ¿qué sucede acá? Que como la tecnología ha ido avanzando cada día más, los temas bioéticos, por ejemplo, no eran tan complejos hace 50 años. 50 años. Recuerdan que antes en el campo de la medicina, para determinar que una persona estaba muerta clínicamente, la condición era que su corazón se detuviera, que dejara de latir. Pero esto cambia con el avance de la medicina, porque en el momento en el que fue posible, gracias a la tecnología, hacer cirugías de corazón abierto, donde el corazón se extrae y se detiene de manera artificial y hay una máquina que sostiene esto, pues ya no es la misma condición para determinar que una persona está muerta. Ahora se habla mucho del tema de la muerte, ¿qué? Cerebral. Entonces, hoy vivimos en un mundo mucho más avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero con menos valores que los que tenían nuestros antepasados. Entonces, ¿han escuchado esa frase de todo tiempo pasado fue mejor? ¿Sí? Para unas cosas aplica y para otras no. Vamos a ver por qué. Miren, la combinación de todos estos factores, de todas estas cosas es mortal, tanto degradación moral como avance en temas tecnológicos. Pues cuando había más valores en la sociedad, la tecnología podía al menos ser frenada en cierta medida. ¿Qué quiere decir esto? Que había un avance tecnológico, pero que un marco moral y ético limitaba mucho la manera como esto podía ser empleado a favor, sobre todo, y no en contra del ser humano. Sin embargo, en el presente nos encontramos en medio de una decadencia moral generalizada, donde la ciencia pretende avanzar haciendo uso de la tecnología sin un cauce ético que le dé dirección. Paréntesis, no lo tengo acá apuntado. Vieron que hace como 3 o 4 semanas hubo una cumbre y esto salió en las noticias, estaba Xi Jinping, el presidente de China, hablando con este hombre, con Putin, y estaban caminando y los micrófonos estaban abiertos. ¿Vieron esa noticia? Listo. Miren qué fue lo que sucedió. Van caminando con otros líderes mundiales y Xi Jinping menciona algo curioso. Dijo, ya podemos vivir 150 años. Entonces lo mencionó así. Entonces, el caso tomó relevancia porque salió en las noticias y Vladimir Putin tuvo que salir a decir,
Eso que escucharon es una conversación boba, no le pongan atención. Pero en su conversación, Xi Jinping, ¿qué hace? Se desconectó aquí el video. Sí, yo les prometí, o sea, vamos a seguir hasta que no haya presentación. Esperen un segundito que seguramente ahí debería tomarla nuevamente. Se supone que ya. Bueno, esperemos a ver. Entonces, ¿qué sucedió en esta conversación? Este Xi Jinping dice, sí, es que ya tenemos la tecnología para que el ser humano viva 150 años. Dos cosas. Una de las naciones más poderosas del mundo y uno de los dictadores más implacables del mundo, diciendo que ya pueden prolongar su vida hasta los 150 años. Y mencionó otra cosa, la clonación de órganos. ¿Sí? Entonces usted se queda pensando, ¿y si será tan cierto que clonan órganos y no será posible que dio la condición que hay del ser humano, lo que llaman clonación de órganos no sea sino más bien trata de órganos humanos? ¿Sí? ¿Sí? Bajo el nombre de clonación de órganos, esto no sería nada descabellado, ¿cierto? Entonces, miren, la bioética está relacionada con las normas morales que rigen la conducta del ser humano respecto a la vida. Por eso estamos viendo ese tema hoy. ¿Recuerdan el tema de la brújula que hablamos, que lo hemos visto un poco? La brújula. ¿Qué pasa cuando no hay un norte al cual la brújula pueda apuntar? ¿Qué empieza a hacer? Ese indicador de la brújula empieza a dar vueltas. Y esto es lo que está sucediendo con la humanidad. Y si lo analizamos de esta forma, aparentemente la sociedad está avanzando, ¿qué? Constantemente, hay un avance. Pero ¿y si el avance que nos están vendiendo como avance realmente es un retroceso? ¿Sí? Es un retroceso. Entonces, ¿qué implicaciones morales y éticas tiene todo esto? Miren, esto ha llevado a muchas acciones pecaminosas en las que lamentablemente nosotros como cristianos también hemos incurrido de una manera voluntaria o involuntaria, con conciencia o sin conciencia. Ahora, para poder hablar de asuntos éticos, antes tenemos que establecer la diferencia en términos bioéticos entre lo que es una cosmovisión humanista y lo que es una cosmovisión cristiana respecto a estos temas, ¿cierto? Entonces, lo que les comentaba, el mundo está más avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero con menos valores morales que los que tenían nuestros antepasados, menos valores morables. Entonces, vamos a entrar a un tema que me parece muy interesante, que es el manifiesto humanista. Manifiesto humanista, ¿habían escuchado de esto? Bueno, les voy a contar por qué necesitamos tener este fundamento, porque esto nos va a ayudar a entender el por qué estamos viendo situaciones políticas, de gobierno, sociales, estos llamados estallidos sociales hoy en día. Esto tiene un fundamento muy claro. Miren, este manifiesto, conocido como el Manifiesto Humanista Primero, se escribió después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue en 1933 cuando un grupo de humanistas se reunieron y concluyeron que ya el mundo había aprendido la lección. Uno se imagina que después de una guerra que dejó millones de muertos, seguramente habría algo que aprender, ¿cierto? ¿Y qué dijeron ellos? Que había muerto tanta gente sin que se hubiese llegado a ningún lugar, que había tanto sufrimiento, que el mundo finalmente debería o podría vivir de una manera mucho más ética. Y la iniciativa es interesante, uno dice, oh, chévere, buenísimo, o sea, buenísimo que la humanidad se una y en un consenso generen un manifiesto que busque preservar la vida y los derechos humanos. Y uno diría, excelente, pero no obstante, no pasaron muchos años porque después estalló algo que se llamó, ¿qué? La Segunda Guerra Mundial, que fue todavía más mortal debido al avance generalmente, específicamente hablando de avances tecnológicos. Miren, ¿qué sucede? En 1973 se acaba la Segunda Guerra Mundial, entonces está todo el tema, lo relacionamos, por ejemplo, con la Guerra Fría. En 1973 hubo que escribir un segundo manifiesto humanista para actualizar el primero. Pero esto no ha terminado, o sea, esto sigue continuando. Los manifiestos se siguen escribiendo uno tras otro, nuevas versiones, ¿cierto? Y esto nos lleva a algo muy interesante, que es ¿qué? El humanismo, ¿sí? Deliberadamente puse esa palabra humanismo arriba, no abajo, porque lo que va a marcar el humanismo es ¿qué? Colocar al hombre en la cima de todo el conocimiento. Yo no he ido, me gustaría ir algún día por aquí, hay gente que conoce, que este es el Museo del Louvre en París. Algunos creo que lo conocen, entonces ahí está, una meca del conocimiento humano, artístico e intelectual. Entonces, ¿qué sucede acá?
El humanismo es una corriente filosófica, cultural y ética que coloca al ser humano en el centro de sus preocupaciones, valorando su dignidad, razón, libertad y capacidad de transformación. Sí, uno diría, excelente, esto me gusta, sí, es interesante. Pero hay un gran problema, aunque ha tenido distintas expresiones a lo largo de la historia, su núcleo común es el énfasis en el desarrollo integral del individuo y la promoción de valores ¿qué? Universales. De ahí la Declaración Universal de Derechos ¿qué? Humanos, derechos humanos. Surgió en Europa, ¿sí? en el siglo XIV, finales de XIV, siglo XV, inspirado en los ideales de la antigüedad clásica, de esa Grecia clásica, y que promovía el estudio de las humanidades, de ahí su nombre, humanidades. Sí, pues a saber, el tema de la filosofía, el arte, la historia, la misma religión y una reconcepción de la teología y de la visión humanista del cristianismo, sobre todo, y de las religiones occidentales. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Era elevar la condición humana sentando las bases para posteriormente llamado siglo de las luces. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos un poco el tema del siglo de las luces? Que decíamos que paradójicamente no ha habido un siglo más oscuro en la historia de la humanidad que el siglo de ¿qué? De las luces, porque fue quitar a Dios del medio y colocar al ser humano. ¿Sí? Tenía unas premisas, las tiene todavía porque todavía vivimos en una época totalmente humanista y secularizada. El antropocentrismo es el ser humano como eje del conocimiento y la acción. El racionalismo, que es la confianza en la razón como herramienta para comprender el mundo. La educación integral, ¿sí? Promoción del saber, la cultura del pensamiento crítico. Recuerdan que les mencioné de un hombre que hablaba sobre este tema de que si han visto que en general los gobiernos están haciendo mucho énfasis en que el problema es la educación. ¿Recuerdan? Y esta frase de Dwight Moody que me pareció buenísima, que decía, si un hombre se roba un tornillo y un riel de un ferrocarril y piensas que la solución es enviarlo a la universidad para solucionar el problema, va a volver y se va a robar todo el ferrocarril, ¿sí? A raíz de esta educación que le estás dando, porque el problema no es la educación, el problema es el corazón, ¿cierto? Miren, otra premisa, ética universal, defensa de la dignidad, la libertad y los derechos humanos. Libertad, libertad, libertad. ¿Les suena a un eslogan que se ha escuchado estos días, una arenga que es liberen a, free, free, no sé qué, libertad? O sea, ese es como una de las lanzas de este movimiento. Y la tolerancia y el pluralismo, ¿sí? Aprecio por la diversidad cultural y religiosa. Ahora, una pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes saben por qué todos los sistemas humanistas están destinados a fracasar sin importar cuán bien intencionados sean o cuán bien articulados parezcan? ¿Saben por qué están destinados a fracasar? ¿Sí? Les voy a dar la respuesta. Leamos Jeremías 17, del 5 al 6. El Señor nos va a dar acá la respuesta clara. Miren esto. Así dice el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta ¿qué? Su corazón. Mire, será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y ¿qué? Sin habitantes. El mismo Señor nos está diciendo, y creo que este es un versículo que hemos escuchado muchísimo, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y es curioso que la misma palabra del Señor, que el mismo Señor nos esté advirtiendo, tengan mucho cuidado, porque cualquier sistema de pensamiento filosófico, humanista, por llamarlo así, está condenado ¿a qué? A su propia autodestrucción, y los va a llevar a su autodestrucción. Les está vendiendo la idea de que los va a llevar a una realización, pero la realidad es que los va a llevar a su propia destrucción. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿sí? Los proclamados por ese primer y segundo manifiesto humanista, que datan de casi 100 años atrás, apoyan hoy en día sin lugar a duda el aborto, la eutanasia y el suicidio. Ya hablamos de esto, ¿sí? De ahí vienen todas estas posiciones respecto al aborto, la eutanasia y el suicidio. Y entonces, uno pensaría que todo quedó ahí, pero entonces recuerden que les mencioné algo del manifiesto humanista, ¿qué? Segundo. Entonces dijeron, no, el primero no funcionó, vamos a sacar el segundo. ¿Qué dice el segundo? Entonces, la razón por la que se afirma todo esto, ¿sí? De una manera tan radical y contundente es porque el manifiesto humanista declaró lo siguiente, observen. Ninguna divinidad nos salvará, tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Entonces,
inicia con un concepto de pronto si no vamos y no somos tan religiosos y dejamos la religiosidad y el sectarismo a un lado, probablemente esa es la razón por la cual no hemos podido resolver los principales problemas de la humanidad. Al fin y al cabo, todas las guerras se han librado en nombre de ¿quién? De Dios, ¿sí? Entonces, ya de frente entran con esta premisa. Ninguna divinidad nos salvará, tenemos que salvarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Y miren esto tan interesante que vemos acá. Si eso es cierto, entonces el hombre tiene que darle rienda suelta a la ciencia y permitir que la ciencia haga y deshaga con el ser humano. Debe permitirle modificar la genética hasta el punto de clonar al ser humano si fuera posible y así sucesivamente. ¿No han visto que en este género, por ejemplo, de literatura, no solamente, sino de ciencia ficción, el tema de la clonación y de perpetuar al ser humano siempre como que va siendo, apuntando hacia el mismo lugar, que es tomar la conciencia aparentemente del ser humano, descargarla, cargarla, digamos, como a la nube, y desde allá le pueden ir reimprimir su conciencia las veces que sea necesario. De hecho, esa es una de las premisas que está usando Elon Musk en su empresa para poder lanzar al ser humano a la exploración del cosmos. Saben que no es posible que una persona dure más de 80, 90 años de edad, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo resolvemos si tenemos que viajar a la estrella más cercana solamente 80.000 años luz? Un ejemplo. Entonces, todo esto es lo que está detrás de estas concepciones. Entonces, hay un hombre, Dostoyevsky, decía lo siguiente: si no hay Dios, entonces todo es permisible. Si no hay Dios, todo es permisible. ¿Le suena parecido a Jueces? En aquel tiempo no había Dios, cada uno hacía ¿qué? Lo que quería, ¿sí? Y esto pareciera nuevo, pero quiero que pensemos en algo y vamos a llegar a lo que es cíclico, cíclico. Entonces, el humanista piensa que todo es permisible justamente porque cree que no existe divinidad alguna que le vaya a salvar y mucho menos que le vaya ¿qué? A juzgar, ¿sí? No está, aquí está, miren, ninguna divinidad nos salvará, tenemos que salvarnos a nosotros mismos, esa es la premisa. Para ellos Dios no existe y no hay una revelación de parte de ese Dios en la conciencia del hombre, ni tampoco del mundo, y mucho menos en la Biblia. Sí, esto es lo que afirma todo este movimiento, este sistema de pensamiento. La idea es que el ser humano aprende producto de sus experiencias y volvemos a una especie de empirismo. ¿Recuerdan los empíricos en la antigua Grecia? Que para conocer algo, su premisa era que tenían que experimentarlo todo. Y entonces tenemos por ahí, por ejemplo, no sé, a Freud, ¿sí? Infectándose con enfermedades venéreas para experimentar el cambio que tenía psicosomático en su mente, todo este tipo, digamos, de situaciones. Entonces esto es un empirismo, básicamente, pero nos lleva a más problemas que a soluciones, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esto de que solo se aprende a través de la experiencia, haber pasado por una experiencia como la Primera Guerra Mundial, si eso fuera cierto, ¿no? De que aprendemos a través de la experiencia, haber pasado por una experiencia como la Primera Guerra Mundial debió enseñarle al mundo algo de forma tal que no fuese necesario llegar a ¿qué? A una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero resulta que la Primera Guerra Mundial concluyó y nada se aprendió en términos de ética o en términos éticos. Luego, la humanidad pasa por una Segunda Guerra Mundial y lo mismo vuelve a ocurrir, por lo que es muy probable que podamos ver una tercera guerra mundial. Y si hay una tercera, seguramente habrá ¿qué? Una cuarta. Recuerden que Einstein le hace la pregunta, ay, ¿cómo será la tercera guerra mundial? Y él decía, no tengo ni idea, pero sí sé que la cuarta será con palos y piedras, ¿sí? Interesante la apreciación y de los niveles de destrucción a los que el ser humano está llegando. Entonces, la historia del hombre, como les decía, no es circular, sino que, como muchos creen, ¿sí? Sino que es lineal. ¿Por qué decimos que es lineal? Porque Dios ha determinado que así sea, que así sea. Todo está determinado por el Señor. Sin embargo, sí hay un componente lineal, circular en todo esto. ¿Sí me hice entender? ¿Sí quedó un poco claro? Es lineal porque Dios lo ha determinado, pero hay componentes circulares. Y vamos a ver por qué. Miren, Dios creó el universo en un momento dado y a partir de entonces la historia ha venido avanzando y seguirá avanzando hasta el final que Dios determine que deba tener, ¿sí? Y como ya lo ha determinado en su palabra.
Pero en esa historia lineal el hombre se mueve de manera ¿qué? Circular. Y les voy a probar por qué hacemos esta afirmación. Y quiero que vayan a sus Biblias, busquen Eclesiastés 1:9. Busquen Eclesiastés 1:9. Este tarrito se niega a abrir. Ya. Dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Esto es Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra que ha existido, ¿sí? Y llega una premisa de estas, tan impresionante. Hablaba ahorita con Sergio, Sergio está enseñando Eclesiastés, si quisieran profundizar, pueden ir a ese estudio. Y miren, esa afirmación de que no hay nada nuevo bajo el sol, hoy en día estamos haciendo lo que ya fue hecho en el pasado y lo que hacemos en el presente será lo que otros harán, ¿qué? En el futuro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay nada nuevo bajo el sol, es que no hay un solo pecado nuevo en la humanidad. Los pecados no son nuevos. Dios los conoce absolutamente todos. Para él ningún pecado lo toma por sorpresa, pero sí toman diferentes connotaciones a medida que los tiempos van cambiando. Un ejemplo, tomemos el caso de las drogas sintéticas. ¿Sí? En los años 70, con el avance de la química y la tecnología, salieron al mercado nuevas drogas, ¿sí? Sintetizadas a partir de fuentes naturales, aparentemente. Una de ellas fue el LSD. Hoy en día tenemos otra droga que está causando estragos, que es el fentanilo. El fentanilo, que se investigan un poco, esto proviene inclusive de la industria farmacéutica porque era una droga, o no sé si en el momento, no he leído mucho sobre ese tema en el momento, pero era usada para bajar el dolor en pacientes paliativos con cáncer avanzado, ¿sí? Pero salió de ahí y terminó en las calles. Entonces, miren, las drogas sintéticas que parecen algo nuevo, pero hay otra droga socialmente aceptada que siempre ha estado ahí, que es el alcohol, ¿cierto? Así como otras sustancias similares que en el pasado causaron la misma adicción y los mismos efectos de las drogas de nuestros días. Llámese yagé, han escuchado el tema del yagé, de la ayahuasca, alguien me comentó acá en la iglesia, oiga, es que los jóvenes están experimentando con eso hoy en día y aparentemente es legal. El opio, ¿sí? Y así podríamos citar muchos otros ejemplos que nos permitirían ver que lo que estamos haciendo es simplemente repetir las mismas cosas que el hombre ha hecho ¿qué? En el pasado. Aún así, los humanistas piensan que la experiencia humana nos va a llevar a mejores y superiores planos de ética moral, pero la historia misma prueba que esto nunca ha sido así y no funciona de esa manera, ¿cierto? Por otro lado, los humanistas entienden y ven la ética como algo que autónomo y situacional, como algo autónomo y situacional. Es decir, la ética no depende de nada, mucho menos de Dios, y el hombre es quien define la necesidad o el interés en cada situación particularmente hablando. Además, esa cosmovisión humanista entiende que necesitamos mejorar la calidad de vida del ser humano. Como les digo, parece algo altruista, mejorar la calidad de vida del ser humano. Pero aquí viene el gran problema y nos hacemos las preguntas. ¿Quién define lo que es calidad de vida? ¿En qué consiste? Si es algo físico, social, emocional o espiritual. Espiritual sobra decirlo porque obviamente no hay un componente espiritual en esta visión, ¿sí? Eh, ¿Puede el hombre mejorar su calidad de vida independientemente de Dios? Y ellos aparentemente han probado que sí. La realidad es que no lo puede hacer, no lo puede hacer sin Dios. Pues en el mejor sentido de la palabra, la calidad de vida no es simplemente algo físico, material, y los millonarios del mundo están ahí para demostrarnos eso. Están ahí para demostrar esa situación, ¿sí? Ya que todo ese dinero no necesariamente les ha proporcionado una mejor ¿qué? Calidad de vida. Han visto personas muy intelectuales, gente que se dedica a la academia, estudia especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, y uno pensaría que estas personas tienen unos niveles de conciencia, de espiritualidad impresionantes, y usted habla con ellos, son personas particularmente extrañas. Sus visiones de la vida son fatalistas, nihilistas, son personas que tienen una visión, una concepción de la vida bastante oscura. Y eso tiene tendencia a oscurecer a medida que van avanzando académicamente sin Dios, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos muestra que la calidad de vida tiene que ver mucho más con lo espiritual que con lo material. Y miren lo que dice la palabra de Dios, porque habla de la calidad de vida. ¿Ustedes sabían eso?
Si uno busca un pasaje que hable sobre la calidad de vida, ¿cuál será? Uno diría, pone ahí en bible.com versículos sobre calidad de vida. Entonces uno diría, raro, vamos a ver qué dice la palabra. El término que mejor encierra el concepto de calidad de vida en la palabra hebrea, en el término hebreo hablando es shalom, que en español es traducido como ¿qué? Paz, paz. En la cultura hebrea, aquí lo tenemos, ¿sí? Y es este, shalom, shalom. En la cultura hebrea, cuando alguien despedía a su vecino o algún amigo, al salir le decía shalom, shalom. Veamos lo que dice Números 6 del 24 al 26, que esto es algo hermosísimo y vean por qué. Miren, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, paz, este concepto. Con esa expresión se estaba deseando que esa persona disfrutara de buena salud, que todas sus necesidades fueran cubiertas, que tuviera ausencia de conflicto, que viviera en paz y que sus hijos estuvieran bien. Ese es el verdadero sentido de la prosperidad, hablando bíblicamente, estar en paz ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Es un concepto mucho más holístico, por así decirlo, o que cubre más aristas o aspectos de la vida, no es solamente una cosa, ¿sí? Entonces ese es el gran problema, pensar que la calidad de vida de nosotros va a mejorar si conseguimos dinero, porque finalmente la misma palabra lo dice que la raíz de los males es el amor ¿a qué? Al dinero. ¿Mm? Por el contrario, tomando en consideración el principio de calidad de vida, los humanistas entienden que podemos practicar un aborto cuando un bebé tiene alguna enfermedad o malformación congénita. Recuerdan que les conté la historia de esta mujer al final de la clase pasada, que el médico le decía, es que su calidad de vida va a qué? A desmejorar si tiene ese bebé. Incluso hoy en día se está hablando de la posibilidad de quitarle la vida a ese bebé aún después de haber nacido, como lo afirma un famoso filósofo llamado Peter Singer. Recuerdan que les hablé un poco de él, les voy a hablar un momento de este tema. Es un filósofo australiano nacido en Melbourne en 1946, ampliamente conocido por sus contribuciones a la bioética, la ética aplicada y el utilitarismo. Es profesor de la Universidad de Princeton, una de las universidades más afamadas en el mundo, ¿sí? Y ha sido una figura clave en el desarrollo del movimiento de liberación animal y el concepto del altruismo eficaz, ¿sí? ¿Qué es el utilitarismo práctico? Lo que esta persona enseña. Ellos están entrando por la academia, la universidad, y todo esto se está filtrando finalmente a la cosmovisión secular que tenemos en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esto? Singer retoma el utilitarismo clásico, aquel que enseñaba Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y lo aplica a dilemas contemporáneos como estos. El trato ético hacia los animales, la pobreza global. La pobreza no es que los pobres dejen de ser pobres, es erradicar a los pobres, ¿sí? Ese es el punto. La eutanasia y el aborto, la donación altruista y el deber moral de ayudar. Tuvo un libro que se llamó Animal Liberation o Liberación Animal. Es considerado el texto fundamentalista del movimiento moderno por los derechos de los animales, que introduce el concepto de especismo, una figura de discriminación basada en la especie, análoga al racismo y al sexismo. ¿Saben este hombre que afirma? Que un animal en sus etapas más tempranas de vida tiene más valor que un ser humano. Por eso es más grave ante la ley matar un embrión o un huevo de un águila, ¿sí? Que matar un niño, ¿sí? Este es el concepto, de ahí viene todo esto. Miren, así que si alguien está sufriendo y entiende que no tiene propósito en esta vida, es justificable que la persona se suicide o que tenga un suicidio ¿qué? Asistido. Entonces, esto es la eutanasia activa, que ocurre cuando alguien activamente hace algo para quitarle la vida a una persona que padece alguna enfermedad terminal. Recuerdan que se hablaba de la condición y la calidad de vida del estado de salud, que no era algo meramente físico, sino que se volvió algo ¿qué? Psicológico. Si la persona psicológicamente dice que está mal, pero físicamente está bien y puede sostenerse y sobrevivir por sí misma, aunque pueda hacerlo, psicológicamente es aprobado que le practiquen una ¿qué? Eutanasia asistida. Entonces, es imperativo hablar de la diferencia entre juzgar la bioética desde el punto cristiano, del punto de vista cristiano, frente a la perspectiva secular. Entonces, por eso hablamos de cosmovisión humanista y bioética. Vamos a hablar un poco de esto. Un hombre llamado Paul Kurtz, reconocido filósofo humanista,
secular en Estados Unidos, escribió un libro titulado El fruto prohibido, ¿cierto? La ética del humanismo, donde él expresa lo siguiente, miremos esto. Nosotros, no Dios, somos los responsables de nuestro propio destino. Por consiguiente, debemos crear nuestro propio ¿qué? Universo ético, universo ético. En el momento en el que la brújula pierde el norte, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el apuntador de la brújula? Nunca nos va a llevar a ningún lugar. Hay un caso particular y es que, no sé si han visto estos programas Survivor y cosas de esas, se me olvidó el nombre de este hombre que comparte el evangelio. Bear Grylls, que este hombre, ¿se acuerdan? Que tiene esos programas que va y lo sueltan por allá y sobrevive una semana, 2 semanas, 2, 3 días. Hay un caso curioso y es que se ha comprobado que cuando una persona se pierde en un bosque, en la selva, donde sea, la persona piensa que ella puede salir de eso, pero a medida que va avanzando se va desorientando cada vez más, va perdiendo el sentido de orientación. Y cuando los han encontrado muertos, uno pensaría que, uy, lo encontraron a 200 kilómetros de distancia. La persona, curiosamente, al perder el sentido de orientación, empieza a andar en círculos y el promedio en el 80-90% de los casos los encuentran a 5 kilómetros a la redonda. ¿Sí? Curioso, porque no hay realmente una orientación. Entonces, miren esto, nosotros no Dios somos los responsables de nuestro propio destino, por consiguiente debemos crear nuestro propio universo ético. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Debemos procurar transformar una moralidad ciega y premeditada en una basada racionalmente, que retenga la mejor sabiduría del pasado, pero ideando nuevos principios éticos y juzgándolos por sus consecuencias y probándolos en el contexto de la experiencia vivida. Nuevamente, Isaías 55:9. Maldito el hombre que confía ¿qué? En otro hombre. Insisten, si ven que insisten, es un argumentos totalmente circulares. Y este es un buen resumen de cómo la cosmovisión humanista piensa con relación a la ética y a la bioética. En otras palabras, el humanista entiende que no dependemos de una moralidad que nos ha sido dada por un Dios creador, sino que nosotros mismos tenemos que ¿qué? Que crearla, que crearla. Así es. Y así funciona este método que ellos mencionan. En la medida en que se cosechan consecuencias, se juzgan esas consecuencias y de acuerdo con ellas se van probando distintas cosas en el diario vivir hasta llegar a futuras conclusiones éticas que estarán basadas en esas experiencias vividas. Esa es la manera como los humanistas piensan. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos viviendo en un mundo netamente ¿qué? Humanista, ultrahumanista, ¿sí? Ultrahumanista. Pero ¿saben cuál es el principal problema del humanismo? ¿Cuál creen que es el principal problema del humanismo? Los mismos seres humanos. Los seres humanos. Vamos a ver por qué. Todos los sistemas de gobierno, sociedad, avance, progresismo, interacción social, prosperidad e intentos de armonizar un mundo caído fallan por el mismo factor, que es ¿qué? El ser humano. Es el ser humano, ¿sí? Un ser humano caído. Ustedes han escuchado esa frase popular que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y resulta que el eslabón débil en todo esto, ¿quién es? Nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí lo vemos, sin importar qué sistema sea, cuál es ese factor de error o fallo en los sistemas humanistas, es el hombre mismo. Y todos estos sistemas están destinados a fracasar por el mismo hombre, pero también porque la palabra de Dios así lo ha determinado. El Señor determinó que el hombre sin Dios es un fracaso rotundo y absoluto, no importa qué sea lo que haga. Una frase de G.K. Chesterton que me parece muy linda y apropiada para esto es: no hay mayor fracaso que tener éxito en lo mundano. No hay mayor fracaso que tener éxito en lo mundano. ¿Sí? Y esto nos da muchas cosas en qué pensar. Ahora, volviendo a nuestro tema, si no conociéramos la historia de la humanidad, diríamos que esa manera de pensar suena bastante lógica, usar la razón, echar mano de la razón. El problema es que el hombre tiene toda una vida haciendo esto y hoy en día el mundo no está moralmente mejor que en años anteriores. Está pasando algo, por ejemplo, con este tema de la inmigración masiva y es curioso porque está tocando un país que se precia de ser muy ordenado, muy limpio, muy respetuoso, como Japón. Japón, unos niveles de respeto impresionantes de limpieza. Aquí creo que
Tengo 2 hermanos que estuvieron allá y les preguntaba qué era lo que más era curioso y decía que todo era limpio. Y entonces están ensuciando las calles, llenándolas de grafitis. ¿Y qué está sucediendo allá? Pues ese avance, ese deterioro moral está afectando e infectando todo, absolutamente todo. Ciertamente estamos mejor desde el punto de vista tecnológico y científico, eso no se puede negar, pues los avances en esas áreas han contribuido grandemente al progreso y bienestar de la humanidad, pero moralmente no estamos mejor que ayer, ¿sí? El objetivo aquí no es volvernos Amish, ¿sí? En contra de todo rastro de tecnología, ese no es el sentido. Y miremos esto. James Watson, ganador de un premio Nobel por sus descubrimientos sobre biología o estructura molecular, fue capaz de afirmar que ningún recién nacido, observen esto, está el avance tecnológico, pero la degradación moral. O sea, avanza tecnológicamente, pero moralmente, ¿qué? Hay un retroceso. Esto es inversamente proporcional. Miren esto. Afirmó que ningún recién nacido debe ser declarado humano hasta que haya pasado ciertas pruebas con respecto a su dotación genética. O sea, recién nacido, no estamos hablando del bebé en el útero, ¿sí? Si un niño no es declarado vivo hasta 3 días después del nacimiento, aquí está. Entonces todos los padres podrían tener la opción de permitir que el niño muera y evitar mucha miseria y sufrimiento, ¿sí? Premio Nobel, ¿sí? Es decir, todo recién nacido debe ser sometido a una serie de pruebas para determinar cuál es su legado genético y entonces, si los resultados de esas pruebas revelan alguna deficiencia o trastorno genético como síndrome de Down, ¿sí? O enfermedades que se puedan prever en un futuro, los padres deberían tener el derecho de decidir, podrían inclusive dejar de alimentarlo para que muera de una forma más natural, ¿sí? Por cierto tiempo, ¿sí? Y esto no suena extraño, pero esto está pasando hoy en día, hoy en día. Y hay algo a lo que nos lleva, que es la espiral descendente de qué? Del pecado. ¿Recuerdan que les mencioné a Jueces? No había Dios, cada uno hacía lo que quería. Y en Jueces vemos es una espiral totalmente descendente de pecado. Es un continuo cíclico de degradación moral. Y entonces cada pecado que el pueblo cometía era peor que qué? Que el anterior. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? En un mundo caído, incrédulo, sí, sí. Autores de males, inventores de males, como dice la palabra. Miren esto. En la Roma antigua era una práctica común abandonar a recién nacidos en las calles y los basureros, lo que conllevaba la muerte del niño a no ser que alguien se compadeciera y lo recogiera. Hay una película que relató un poco este tema que se llamó 300. 300, ¿recuerdan? Que la premisa de la película era que si el niño nacía y era débil, ¿lo qué? Lo abandonaban o lo mataban, y que esa supuestamente era la gloria de Esparta, ¿sí? Pero la realidad es que Esparta ya no existe. Con ese pensamiento, ¿sí? De segregación genética, ¿sí? Esparta no dejó absolutamente nada, aparte de una historia para una película. Ahí es a donde lleva todo ese sistema de pensamiento, ¿cierto? Pero con el tiempo, aparentemente, esa práctica fue abandonada porque se reconoció el valor de la vida humana. Y uno diría, bravo, o sea, de verdad estamos avanzando de alguna manera. Pero el hombre ha decidido volver nuevamente, ¿qué? Atrás. Estamos viviendo un neopaganismo, así se le dice ahora, neopaganismo. Permítanme un segundo. Es decir, que salimos de un paganismo pasado que parece arcaico, ¿sí? Brutal, ¿sí? Y entonces entramos supuestamente en un avance, pero ahora es un neopaganismo, que es un paganismo peor que el anterior, pero se ve mucho más civilizado, es mucho más digerible. Entonces, estamos regresando ciertamente a ciertas prácticas paganas. Por ejemplo, hoy en día se habla de la poligamia. Ya la gente sabe que la poligamia es mala. En nuestra sociedad generalmente no estamos dispuestos a aceptar esto en una persona. Estos días salió, no lo tengo que apuntado, pero recuerdan que hace como 1 o 2 meses sucedió algo en un concierto de Coldplay, que la cámara estaba apuntando y ¡pum! Apuntó a un hombre y a una pareja, y entonces el tipo se asustó y se escondió y resultó que era el CEO de una compañía y lo echaron por eso. Y uno diría, wow, qué valores morales tan lindos, o sea, uy, esto está hermoso, estamos avanzando hartísimo, ¿cierto? Pero resulta que ya no se habla de algo como la poligamia, que es condenado, ¿sí? Y socialmente no es aceptado, pero ahora muchos quieren vivir bajo el nombre de las relaciones poliamorosas. Usted le mete amor
a lo que sea que está haciendo, por perverso que sea, y es aceptable. Ah, no, es que en nombre del amor todo es válido, todo es válido. No crean que es una coincidencia que hace unos años Hollywood premió una película que se llamó La forma del agua, ¿sí? Y esta película hablaba del amor entre una mujer con una criatura que no era humana, y aparte de todo, ¿vieron cuál era el problema de esa película? Que la persona cristiana era el villano de la película. Él era el villano, ¿sí? Entonces, poliamor. Asimismo, hace mucho que salimos de la homosexualidad imperante en Roma y en Grecia, pero el hombre moderno quiere volver a esos tiempos bajo el eslogan de love is love o amor es amor, ¿verdad? Amor es amor. Y ustedes ven un patrón claramente identificado que bajo la bandera del amor, como se lo había dicho, ahora todo es permitido. Por eso muchos entienden que estamos realmente neopaganizando la cultura, incluso bajo la bandera del ecumenismo y del supuesto cristianismo romano. ¿Sí? No es una coincidencia que lo que puse ahí, detrás de esa palabra es ¿qué? Roma, Roma el Vaticano, ¿cierto? Y curiosamente lo que cambió la cultura pagana fue ¿quién? Dios y su palabra. Sí, Dios y su palabra. Es lo que sucede cuando Dios saca a Israel de Egipto de 430 años de cautiverio en una de las civilizaciones más paganas que han existido y al mismo tiempo más prósperas, como las dinastías egipcias. ¿Sí? Pero es curiosamente que Dios es el que saca al hombre del paganismo para introducirlo ¿qué? ¿En qué? ¿Quién se anima a decir una palabra que tengo por aquí? En el monoteísmo, en el cristianismo, en la teología bíblica, ¿sí? En la única forma en que el ser humano puede ser liberado de esas cadenas, de estos sistemas de pensamiento y de vida, de formas de vida, ¿cierto? Pero lo terrible de todo esto es que si sacamos a Dios de la ecuación, como lo ha hecho la cosmovisión humanista, el hombre va a volver irremediablemente al lugar de donde salió. Y de hecho, la palabra nos dice, cuando una persona escucha el Evangelio y es expuesta al Evangelio y vuelve al mundo, esa condición es peor que ¿qué? Que la anterior, porque ahora hay unas connotaciones espirituales mucho más profundas en la vida de esta persona. Y de hecho, ser expuesto al Evangelio y no recibirlo es un motivo de doble ¿qué? Condenación para una persona. Hay otras premisas de la cosmovisión humanista, ¿cierto? De acuerdo con esto, la persona es soberana sobre su vida. Y si esta declaración es cierta, el hombre verdaderamente es soberano sobre su vida y eso cambia completamente las cosas, porque podemos suicidarnos o solicitar que no sea practicada una eutanasia sin ningún tipo de inconveniente, pues al final de cuentas cada uno es dueño de su vida, de su vida. ¿Han visto la historia de este hombre por allá, no sé, en el Reino Unido, que un día llegó esposa, hijos, los abandono? Un señor como de 55 años de edad. Los abandono porque realmente soy una niña de 8 años encerrada en el cuerpo de un hombre de 54. Ya no voy a pagar impuestos y ya me van a recoger de un centro de adopción. Entonces el centro de adopción se lo lleva. La foto es totalmente ridícula. Un hombre de 55 años de edad con pañales de adulto, con trencitas, y entonces llegó una familia a adoptarlo. Entonces, bueno, te queremos adoptar. Somos progres, súper progres, y entonces vamos a adoptarte. Pero tenemos un problema, es que tenemos una niña. ¿Tú cuántos años dices que tienes? Yo tengo 8 años. Ah, no, es que nuestra niña tiene 9 añitos y no queremos que tú seas la menor, sino que ella sea la menor. Ah, no, entonces tengo 10. Y se la llevaron. Perdón, se lo llevaron. ¿Sí? Vea cómo es eso impresionante. Termina uno, hasta allá hemos llegado, o sea, no es posible. Se lo llevaron en pañales, costosos, pañales de adulto son caros, ¿sí? Entonces, eh, miren, vivimos conforme a nuestras premisas, esto es sistema, y muchas veces incluso, ojo aquí, siendo cristianos tenemos premisas cerradas que nos hacen responder pecaminosamente. Yo no voy a entrar en el debate si en una encuesta en Estados Unidos de 1.000 personas encuestadas y 900 son cristianas, es abrumante que el 40-50% de los cristianos estén aprobando temas como pro-choice, ¿se acuerdan de proelección? ¿Sí? No voy a abordar si son personas cristianas o no, pero ¿qué está sucediendo?
como por instinto reflejo, tomamos esas cosas y que son mentiras que hemos tomado ¿de qué? Del mundo, ¿cierto? Ahora, ¿es verdad que el fin justifica los medios? ¿Es verdad que el fin justifica los medios? Y eso es otra premisa de la cosmovisión humanista, ¿sí? Si el fin justifica los medios, la implementación de medidas coercitivas sobre los individuos pudieran estar perfectamente justificadas. En el año 79 China dijo, esto está creciendo demasiado. Entonces ahora solo un niño por pareja, y entonces empezó el tema. Entonces obviamente el tema del aborto allá se disparó de una manera impresionante. No se puede calcular de hecho cuántos niños fueron abortados en China, pero hace poco llegaron a un gran problema y es que entonces dejaron de nacer niños. Entonces ese índice de nacimientos versus muerte empezó a perder el equilibrio. No, entonces ahora dos. Pero entonces el gobierno es el que determina realmente todo esto. Estamos hablando de un sistema totalitarista y dictatorial como lo vemos en China. Por esa razón, hay muchos ven el aborto como un medio de control. ¿Para qué? Para la natalidad. Detrás de todo esto no está realmente el bienestar de una madre o de su futuro niño. Está un sistema de control, ¿qué? Poblacional. Ese es el fundamento y la raíz, por ejemplo, de una organización como Planet Parenthood. Entonces, en el 2022, Trump toma la decisión y dice, el gobierno toma la decisión, no les vamos a dar más plata. Le estamos botando $500 millones a esta organización que está asesinando niños, no se los vamos a dar. Entonces salió un hombre que muchos conocen, se llama Bill Gates. Y Bill Gates dijo, tomen sus $500 millones para que continúen funcionando, ¿cierto? Nuevamente, aquí sucede algo. Bajo esa óptica, el aborto se presenta como el medio que evita que jóvenes que han quedado embarazadas tengan que cargar con tan grande responsabilidad a una temprana edad. Nuevamente, el fin, que es no cargar a la joven, justificó el medio que es ¿cuál? El aborto, ¿sí? Y esto no lo alcanzan a ver ahí, dice Niccolo Machiavelli, de Prince, ¿sí? El príncipe de Nicolás de Maquiavelo, escrito en 1513, ¿sí? Y es una guía pragmática sobre cómo adquirir, mantener y consolidar el poder político y especialmente en contextos de inestabilidad. La frase famosa de este libro, este pensamiento es mejor ser temido que amado. Si no se puede ser ambas cosas, es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Miren, para los creyentes es muy importante reconocer la necesidad de justificar los fines los medios, independientemente de qué, de los fines. ¿Sí? Muy importante reconocer esa justificación de esos medios independiente de esos fines. Que los medios tengan su propia justificación es lo que nos ayuda a determinar el fin. Y esto nos lleva a la cosmovisión bíblica en temas bioéticos. ¿Sí? Luego de ver estas premisas, vamos a recordar estas premisas de la cosmovisión humanista, vamos a recordar esa fundación o esos fundamentos que toman parte en la cosmovisión bíblica que están relacionados con temas bioéticos. En el libro de Job 1:21 vemos esta declaración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién da? ¿Y quién quita? El Señor mismo. De este pasaje se desprende una importante premisa para la fe cristiana. Es un fundamento de nuestra fe. Dios es soberano sobre la vida, no el hombre. Dios da, Dios quita. Dios es el dueño del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos existe. Existe, ¿cierto? Aquí está. Dios es soberano sobre la vida, no el hombre. Dios da, Dios quita. Dios es el dueño del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos, ¿qué? Existe. Hay una expresión que dice everything in between. Entonces, entre los cielos y la tierra y todo lo que haya en la mitad, en el medio, que realmente es todo, Él es Dios y soberano sobre todo esto. Y vean lo que dice Deuteronomio 32:39. Búsquenlo si quieren en sus Biblias, mientras que yo tomo un chorrito de agua. Dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, Deuteronomio fue escrito después de Job. Job ya había recibido esa revelación de parte de Dios, ¿cierto? Entonces,
Esto implica que a la hora de considerar un aborto, la eutanasia o el suicidio, debemos recordar que Dios claramente ha dicho que Él es Dios soberano y es el único que tiene derecho sobre la vida y la muerte humana. ¿Sí? Esta es otra ilustración de principios cristianos que tienen aplicación en asuntos bioéticos. Asimismo, las palabras pronunciadas por el apóstol Pablo mientras estuvo en Atenas nos recuerdan que Dios es el sustentador de la vida. Veamos este pasaje tan hermoso, Hechos 17, 28. Hechos 17, 28, que debería ser una motivación misma para amar y abrazar la vida que el Señor nos ha dado, sin importar las consecuencias en las cuales estemos en un momento determinado. ¿Cierto? Miren, dice esto. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros, vuestros mismos poetas han dicho. Pablo usando argumentos seculares a favor del cristianismo. Porque también nosotros somos, ¿qué? Linaje suyo, linaje suyo. Entonces, si existiera alguna forma de apagar a Dios o que Dios dejara de ser, lo cual obviamente es imposible, el universo entero colapsaría. ¿Saben por qué sabemos que esto no ha sucedido hasta ahora y no sucederá? ¿Por qué sabemos que Dios no ha dejado de ser Dios hasta ahora? Porque seguimos existiendo. Él es el que sostiene absolutamente toda la vida. Esa cohesión a nivel inclusive atómico de los elementos es sostenida por el Señor. Hay un libro, no lo tengo acá apuntado, que se llama La partícula de Dios, de un físico llamado Michio Kaku. Él no lo dice en términos teológicos, pero la partícula de Dios es algo que tiene totalmente desconcertada a la ciencia, porque no están encontrando una causalidad en este tipo de cohesión atómica y en estos elementos. No hay causalidad en esto. Y eso los tiene totalmente sorprendidos, si quisieran leer sobre ese tema. Mire, si algo vive, si algo existe en algún lugar del universo, es porque hay alguien que tiene el poder de existir, hay alguien que tiene el poder de existir, el poder de ser, y ese alguien es Dios. ¿Recuerdan en teología lo han visto la aceidad de Dios? Que es esa capacidad de autoexistencia que solo Dios tiene. Otra premisa de la cosmovisión cristiana es que el fin no justifica los medios, como ya lo dijimos, sino que los medios deben tener su propia justificación. No todo fin u objetivo es siempre bueno, ¿cierto? Por eso es que el argumento de una joven de 16 años que no debe cargar con la responsabilidad de un embarazo en sí mismo y antes de que el embarazo se produzca representa una gran verdad. No debería. Esa no debe ser la situación. Sin embargo, una vez que ese hijo nace, ¿sí? Ese argumento es totalmente, ¿qué? Inválido. Me contaba mi esposa de un caso que ella conoció en su niñez, que estaba en una reunión y llegó una niña como de 5 años hermosísima, se dice muy linda, y particularmente no se parecía en nada a la mamá. Y la historia era que la mamá fue una mujer violada que en algún momento iba para su trabajo, seguramente regresaba de su casa y en esto estoy hablando, no sé, en algún lugar la violaron y ella decidió tener a la niña y cuando ya tuvo esa niña ese estado como un poco de conciencia, le contó que ella había sido producto de una violación y la niña lo que le dice es, gracias por no haberme matado, gracias por no haberme matado. Y decían que esa niña tenía un amor tan profundo por su mamá, ¿cierto? Ahora, la cosmovisión cristiana establece claramente la soberanía de Dios, así como la dignidad y la santidad de la vida humana. Las verdades bíblicas representan premisas de la fe cristiana que tienen un gran efecto o un gran impacto en materias de bioética. Si quisiéramos decirlo con otras palabras, a la hora de decidir sobre la vida o querer jugar en términos genéticos con ella, tenemos que considerar la santidad y la dignidad de la vida humana. Miren, otro principio claramente establecido en la palabra es el amor que debemos tener los unos por los otros. Mateo 22:37 habla de eso y de hecho habla del amor que debemos tener primero hacia el Señor, ¿cierto? Entonces, continuando acá, lo importante de esto es que veamos que estos principios fundamentalmente nos van a dar esa razón para continuar y para tener una base totalmente cristiana y bíblica. Miren, el mayor principio que podemos tener acá es el amor al prójimo, es un principio más de la cosmovisión cristiana que nos sirve para juzgar en asuntos que bioéticos. Vamos a ver en la próxima clase, que es la última,
un poco sobre el tema de fecundación in vitro, clonación, tratamientos que pueden mejorar la condición de la persona, pero cómo todo esto debería estar enmarcado dentro de la cosmovisión bíblica. Y vamos a ver estas 7 premisas, como les menciono acá, que tienen que ver con este fundamento, y es la siguiente. 7 premisas en cuanto a la visión bioética cristiana sobre estos asuntos. Aquí están. Se la voy a leer rápidamente. En primer lugar, ningún procedimiento médico debería ser forzado. En segundo, preservar la vida no es lo mismo que prolongar la muerte, es decir, hacer todo lo posible por prolongar una muerte que a la larga es inevitable, no es lo mismo que procurar preservar la vida humana, como es el caso en la lucha contra el aborto, ¿sí? Tercero, la eutanasia activa no es igual a permitir ¿qué? La muerte. Cuarto, existen formas artificiales y formas naturales de sostener la vida. Podemos hablar de una persona que se le da oxígeno para que pueda mejorar su condición respiratoria. Hay otras situaciones donde máquinas realmente son las que están sosteniendo la vida de la persona. Quinto, diferenciar la corrección biológica y la creación de vida. Esto lo voy a explicar un poco más a fondo. Esto no se refiere a la corrección biológica a la creación de vida, pero cuando se pretende usar la ciencia y tecnología para clonar personas, por ejemplo, que no es lo mismo que la creación de la vida, eso trae consigo un problema ético. Asimismo, cuando comenzamos a hablar de manipulación genética con el objetivo de mejorar la raza, buscando que los hijos sean rubios, con ojos azules o cabello lacio, como sea, implícitamente estamos dando un mensaje que las personas que no tienen esas características deben ser ¿qué? Desechadas completamente. Y así es como se comienza a desvalorizar la vida humana, ¿cierto? Cambiarle el color de los ojos a una persona o la contextura de su cabello no es una corrección biológica, porque de hecho no hay nada que esté mal en estas condiciones. Sexto, que algo esté ocurriendo no implica que vamos a legalizar su práctica, ya vamos casi terminando. Miren esto, me pareció interesantísimo. Es cierto que en algunos lugares se estén practicando abortos clandestinos, ¿sí? Que en algunos lugares se estén practicando abortos clandestinos, no implica que vamos a aceptar dicha práctica y legalizarlo bajo el argumento de que las personas lo realizan de todas maneras. ¿Han escuchado el tema de la legalización de la dosis personal? Legalicémosla porque de todas formas la gente lo está haciendo. Lo mismo sucede cuando se reparten preservativos en las escuelas, porque de hecho los adolescentes están teniendo relaciones sexuales en vez de promover ¿qué? La abstinencia y la pureza sexual. Y si usamos ese argumento para legalizar todas aquellas cosas que están ocurriendo de manera ilegal, tendríamos entonces que legalizar las diferentes drogas que se consumen de manera clandestina. Miren esto, quitarle la in a lo inmoral no lo hace moral, o la I a lo ilegal no lo hace legal. ¿Suena como alguien que menciona eso? ¿Suena parecido? No fue mi intención, no es intencional, ¿sí? Bajo esta premisa, también tendríamos que legalizar los crímenes y las infracciones que a diario se cometen en la sociedad. Yo lo escuché con mis propios oídos. Es que ¿sabe por qué tantos criminales? El índice de criminalidad está disparado. Porque es que estamos diciendo que muchas cosas son un crimen y no es así. Quitémoslo y acabamos con el problema de la criminalidad. Absurdo, absurdo, perverso, diabólico, maquiavélico es eso, ¿sí? Legalizar la práctica de algo indebido simplemente porque ya está ocurriendo es inconsistente con la convivencia humana. Y séptimo, un mal no justifica que ni corrige otro mal. Por ejemplo, sé que la violación sexual es algo terrible y condenable, pero no podemos intentar corregir el mal que fue cometido contra una mujer, sea mayor de edad o no, quitándole la vida a una criatura inocente que se está formando en su vientre, ¿sí? ¿No sería lógico que arreglar algo que está mal haciendo otra cosa que también está mal o que puede estar inclusive peor? Ciertamente esa persona sí necesita un acompañamiento, una dirección, una guía, pero no es la manera. Muchas mujeres inclusive, recuerden el tema de Roe versus Wade, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer finalmente tiene su niño y lo da en adopción, ¿sí? Pero a raíz de esto fue que nació esta ley en 1972-73 en Estados Unidos que legalizó el aborto, ¿cierto? Una forma ética de corregir algo que está mal con algo que está bien, ¿sí? Sería que ayudarle a la mujer para que pueda tener a su bebé. Y entonces,
Yo creo que ya estamos llegando al tiempo, si quieren tomar esta captura de pantalla. Este es el fundamento y la base para nuestros temas bioéticos. La próxima clase, que será la última, tocaremos, como les digo, estas situaciones particularmente que seguramente nos afectan en nuestro diario vivir, y espero que realmente haya sido de beneficio para todos nosotros la clase del día de hoy. Bueno, ¿les parece si oramos para terminar? Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por la provisión, por su ser, no solamente el dador, sino el sustentador de la vida. Gracias, gracias por guiarnos en todo esto, Señor. Necesitamos tu instrucción, tu corrección. Necesitamos venir a ti de manera humilde, sabiendo que no lo sabemos todo y que nunca sabremos todo, Señor. Pero lo que sí sabemos es a dónde ir para encontrar estas respuestas maravillosas, Señor, benevolentes, y como dice tu palabra, llenar nuestra mente de aquello que es bueno, de buen nombre, lo que es perfecto, que es tu palabra. Gracias, Señor, por presentarnos a Cristo, la redención en la cruz, Señor, y por darnos un verdadero sentido ético y moral en nuestra vida a través de Cristo, de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de todo tu ser y tu revelación dada a nosotros. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.